amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Testimonios, en donde tenemos algunos invitados y platicamos con ellos acerca de su vida antes y después de Cristo, las circunstancias del cómo, cuándo y dónde llegaron al conocimiento del Evangelio y cómo llegaron a tomar esa decisión por aceptar a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Platicaremos con ellos acerca de sus logros, sus tropiezos, sus triunfos, sus anécdotas. Conoceremos aspectos tristes, felices, reflexivos y tal vez hasta curiosos de su vida. Así es que no le cambie porque vamos a platicar. Bienvenido. Bien, amigos, estamos aquí en un episodio más de Los Testimonios y el día de hoy con un invitadazo. Estamos aquí el día de hoy con el buen Emilio Beltrán de la Fuente. Emilio, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Y un aplauso también para Emilio porque ya teníamos rato ahí contemplándolo. Emilio, te agradecemos mucho porque, como comentábamos hace ratito, a veces conocemos a los hermanos de años y no sabemos exactamente cómo llegaron al conocimiento del Evangelio. Y siempre es bueno saber para conocer un poco el contexto pues, familiar, el contexto espiritual al que han llegado hasta el momento. Y pues queremos agradecerte que estés aquí con nosotros para contarnos un poco de tu vida antes y después de Cristo y cómo ha sido ese caminar en ese camino del Señor, ¿no? Pues adelante, te cedemos los micrófonos. Pues muchas gracias. Siempre es una alegría enorme poder hablar sobre cosas que han tenido pues un aspecto importante en la vida, y particularmente cuando hablamos de cómo fue que conocimos al Señor. Yo provengo de una familia compuesta por mis padres y 12 hijos. De tal manera que en nuestro tiempo, especialmente de juventud y niñez, yo no recuerdo en alguna ocasión en la casa que hayamos tenido alguna Biblia por ahí, ni nada en particular. ¿Cómo fue que empezó el conocimiento de lo que la Biblia dice para mí en personal? Bueno, transcurría por allá el año de 1975, 76, cuando realmente empecé a escuchar por primera vez algo distinto. Y algo distinto en el sentido de que, aunque si bien no era del todo desconocido, porque pues es algo que se podría decir, todo el mundo conoce que Jesucristo murió en una cruz y resucitó al tercer día. Pero esto desde el punto de vista básicamente de religioso, yo mismo desde mi niñez, pues seguramente como muchos, pues nos llevaron a aprender algo acerca de los mandamientos en o en la religión que nuestros padres seguían. Así que escuchar eso pues no tiene realmente, en el punto de vista, algo tan ajeno, pero no necesariamente eso implicaba que entendiera ni conociera realmente el verdadero significado de aquellas cosas que en la niñez habría aprendido. Así que en el más o menos 75, 76, hubo un asunto muy interesante porque yo no tenía ni más mínima idea, no buscaba realmente escuchar algo acerca de Dios en particular. Incluso durante esos años previos había habido un acontecimiento ahí en el trabajo donde yo estaba, donde una persona que después resultó ser familiar de otros creyentes que yo desconocía en ese año, me preguntó particularmente si yo creía en Dios. Y mi respuesta fue negativa. Yo no tenía en ese instante mis pensamientos habían cambiado, mis ideas habían cambiado en el sentido de pensar en una verdadera realidad de Dios. Así que mi respuesta fue pues que no, que realmente yo no estaba seguro si creía o no, pero más bien que no era algo que estaba en mi vida creer. Pero no era como que tú hubieras decidido no voy a creer en Dios, sino que era No, un estatus que tenías así como que
No sé si sí, Había, si a lo no. mejor para algunos, una especie de alejamiento de la idea de pensar en Ujú. la religión o algo así, ¿no? ¿Y qué edad tenías más o menos? Yo tenía como 18 años. Eh, de tal manera que Ujú. esa fue mi respuesta en ese instante, y sin saber que poco tiempo después empezaría una circunstancia que me llevó tal vez a la primera ocasión que empezaría a escuchar algo acerca de Dios de una manera distinta. Me dirigía yo a la escuela en ese tiempo secundaria, y digo secundaria porque yo ya había hecho un estudio previo de comercio que me ayudara a trabajar un poquito y ocupar mi tiempo en un trabajo más formal. Por eso me atrasé un poquito para iniciar la secundaria. Pero iba a la escuela en esa ocasión dirigiéndome en la tarde porque yo estaba en el horario nocturno. Cuando delante de mí, pues iban varios, seguramente mismos alumnos de la misma escuela que yo no conocía, pero pasó delante de mí una chica que ocasionó una risotada de un trabajador de Coca-Cola, que era una empresa que estaba ahí en el camino a la escuela, ahí en Torreón Jardín, y creyó que causó risa porque pensó que la compañera que iba delante de mí no llevaba zapatos, y bueno, fue algo que a él le ocasionó esa Gracia. sonrisa, esa gracia, ¿no? Y cuando sucedió eso, pues ella volteó, y yo también estaba ahí escuchando eso, y nos juntamos para seguir caminando a la escuela, y yo le dije, seguramente creyó que no traías zapatos. Dijo, sí, ¿verdad? Y ahí empezó una relación de amigos escolares que Ujú. estábamos en la misma escuela, aunque si bien no en el mismo salón ni nada por el estilo, pero eso nos hizo de alguna manera tener una plática ahí informal en Ujú. rumbo a la escuela. Pasando los días, ya hubo más circunstancias. Hola, y hola, ¿cómo estás? Y etcétera. Y un día ella empezó a hablarme acerca de Cristo. No recuerdo muy bien en qué momento después de ese día que sucedió todo esto, pero empezó a hablarme acerca de las cosas de Dios. Ah, pues yo no tenía realmente ni siquiera la idea de platicar, de profundizar, ni nada por el estilo. La, Ujú. la escuchaba momentáneamente y era todo. Una ocasión, estando en el salón de clases, entró ella con otro grupo de jóvenes y se pusieron al frente del salón de clases. Llevaban de obsequio para los estudiantes un librito que después ya supe con más claridad que era un Evangelio de Juan, y lo presentaron, y en la portada decía, ¿quién dices tú que soy yo? Por cierto, ese Nuevo Testamento lo conservé muchos años por esa razón. Ella se acercó al banco donde yo estaba sentado después de que terminaron, y me dijo, Emilio, pues me gustaría obsequiarte este libro. Dije, ah, sí, muchas gracias. Pero aún así no es que empezaran a hacer en mí necesariamente un interés por aquellas cosas. Lo aceptaste por amabilidad, digamos. Exactamente, o sea, no quería ser con Ujú. ella grosero ni nada, pues claro, le acepté el obsequio. De tal manera que a partir de todo eso, pues ahora sí que casi cada encuentro, alguna palabra procuraba ella conmigo de las cosas de Dios. Y así fue avanzando el asunto al grado tal que fue llamando mi atención poco a poco, sin necesariamente a un interés, al grado que incluso yo le decía, pues está muy bien lo que dices, pero no es algo que yo ande buscando en este momento. Así que, pues muchas gracias, pero Ujú. como una especie de indiferencia al principio acerca de lo que ella me intentaba explicar. Posteriormente, ¿en qué momento empezó a suceder? No lo tengo con precisión ya, pero empezó a tener una especie de carga en mi corazón aquellas palabras que ella me explicaba, me compartía.
y empezó a tener internamente, no lo exponía con claridad delante de ella, pero en mí sí empezaba a tener un impacto, un impacto cada vez más. Yo empezaba a entender aquellas palabras no como una especie de debate religioso, Ujú. del cual yo ni siquiera había sido capaz de tener, porque ignoraba totalmente la Biblia, o ni siquiera por el propio interés en la religión en la que había crecido. Pero sí, yo iba de alguna manera teniendo aquello en mi propia conciencia y en mis propios pensamientos, se iba acumulando aquella información que me estaba dando acerca de la obra de Dios y de mi condición espiritual. O sea, yo, este, sin quererlo, sin quererlo, aquello iba empezando a tener pues una lucha en mis pensamientos, porque yo internamente me oponía a la idea de pensar en eso, pero por otro lado como que era algo que estaba empezando a tener más fuerza Ujú. en el impacto en mi corazón. O sea, no lo iba midiendo yo, pero sí iba dándome cuenta que efectivamente aquellas cosas que me estaba diciendo, pues me empezaban a llevar a una especie de encierro, a una especie de callejón Ujú, sin salida. donde sí, donde no iba encontrando la salida. Pero eso nada más te lo quedabas tú, no se lo externabas a No lo nadie. externaba, no lo externaba. Era algo que empezaba a estar constantemente en mis pensamientos. No lo externaba, tal vez no lo consideraba en ese momento una lucha interna, pero sí, Ujú. cuando menos un impacto que iba generándose ahí adentro. Y no lo platicaba ni con ella ni con nadie. Así que cada vez era más fuerte y hasta el grado tal que en un momento dado me empezó a generar la necesidad de analizar más en serio el asunto, porque yo empecé a pensar, si todo esto realmente es cierto, entonces yo estoy mal, pero no, tal vez no es tan cierto, o no es así, pues es Como que querías como callar que, esa exacto, vocecita, ¿no? así es, exactamente como lo acabas de decir. Al grado tal que llegó un momento en el que durante esos mismos días vino un primo, se llama Benjamín, de Monterrey. Éramos más o menos, somos de la misma edad, el hijo de una tía muy querida, y yo éramos más o menos los hijos de la misma edad de mi mamá y de mi tía. Así que él vino a buscarme a Torreón y resulta que acaba de pasar con él un asunto similar, pero él me dijo que él había entregado su vida a Cristo Ah, ok. Allá en Monterrey. allá en Monterrey. Él andaba en la calle y escuchó ahí a una persona en la calle y lo invitaron a escuchar, etcétera, y se convirtió. Y efectivamente, algunas cosas nos habíamos enterado de ese acontecimiento y de cómo él empezaba a ser un tomador y de cómo el Señor le dio un giro a su vida y él vino a compartirme eso. Ujú, Yo le dije, ¿sabes qué, Benjamín? Alguien aquí en la escuela también me está hablando de cosas muy parecidas ujú. a las que tú me estás diciendo. Qué bueno, Emilio, primo. Hazle caso, te Sigue dijo. escuchando. Sí. Incluso me obsequió un Nuevo Testamento de bolsillo, del cual, pues ahí quedó, ya ni me acuerdo dónde, pero todavía no estaba el interés como para decir, bueno, pues voy a leer esto, Ujú. a ver qué más me dice. Pero así siguieron transcurriendo los días y el asunto es que la lucha empezaba a generarse en mi interior y al grado tal que yo dije, bueno, está bien, ok. Pero eso fue interno, o sea, no con alguien, no Ujú. platicando con alguien. Dije, bueno, ok, pues si algo puedo hacer es seguir creyendo de perdido decía yo, en la Virgen de Guadalupe y en Ajá, Cristo, ok, voy a creer en los dos, ya. sí. Ni uno ni Pero, otro. Yo me sí, quedo con los ándale, dos. como que yo me quería quedar en medio, ¿verdad? Ni para Ajá. allá ni para acá, porque entre las cosas que ella me decía de la nueva vida, pues decía, pero pues yo no puedo, a mí me gusta esto y me gusta aquello. Ujú. Como que en algún momento yo quise darlo por entendido como que se trataba de
tratar de mejorar de alguna manera algo de Sí. mi vida, ¿no? Ajá. Todavía no entendía una necesidad espiritual, pero lo traté de modificar así y dije, bueno, ok, así lo voy a hacer pues, pero realmente eso fue como una especie de apagar otra vez, a apagar esa lucha interna que ya cada vez era más fuerte, más fuerte. Como que eso yo esperaba que Dios se quedara tranquilo ya. Ujú. Ya, sí, sí estoy haciendo Y algo. fue chistoso porque eso, iba yo en el camión al trabajo o a la escuela, ya no me acuerdo. Y bueno, dije, bueno, está bien, si esto es cierto, está bien, lo acepto, pero también acepto esto porque es parte de la Ujú. tradición, ¿no? Sí. Como que no quería generar tampoco un alejamiento así, aunque si bien ya no seguía nada, y ya expuse mi idea de Dios acerca de aquella vez que me preguntaron. Pero bueno, pues si mi primo le había pasado eso, pues, pues seguramente había algo importante ahí. Ujú. Y así que cada vez que ella tenía oportunidad ahí en la escuela, pues venía y me buscaba y me seguía hablando. Y ahí fue donde empezó una lucha ya más fuerte, porque yo empecé a decirle, ¿sabes qué? Pues no, yo ya no quiero seguir escuchando esto, o sea, no me interesa, no quiero seguir, así que ya no me hables. Si quieres platicamos de amigos aquí en la escuela, pero no, no, ya de estas cosas ya no me sigas hablando. Era algo que yo, solamente quería rehuir. Ujú. Como que ya lo estaba entendiendo, como que ya estaba comprendiendo mi necesidad personal, porque hubiera sido interesante porque yo no lo comprendía como otra religión, sino como que el mensaje que me platicaba acerca del Señor, su obra, las cosas que hizo, etcétera, como que eran muy diferente a pensar en una nueva religión nada más, sino que Ujú. esto iba más allá, porque ya estaba afectando mi conciencia, mi mente, mi Sí. corazón y pues un efecto sobre mis actos. Pues esa era una prueba, ¿no? De que ya te estaba llegando hasta tu conciencia y de tal Ajá. manera que tú ya estabas pensando las cosas, ¿no? Esa era una prueba Sí, fehaciente. pero aún hasta ahí yo no entendía exactamente qué debería suceder. Ujú. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo era eso? De qué tenía que suceder en mí para ya decir, bueno, pues, ok, está bien, me has convencido de tu religión, pero yo no puedo dejar del todo lo que a mí me Ajá. dijeron mis padres, o algo así. Sí. No era eso, no era una lucha contra una idea de otra religión, sino que de alguna manera eso no era lo que estaba sucediendo dentro de mí, sino que en realidad yo lo explicaría diciendo, en realidad me estaba viendo mal delante de Dios. Mm. O sea, como que un Dios que yo no podía ver, no podía tocar, realmente me estaba viendo y como que yo estaba viéndome mal Ujú. delante de Él. Aún así, en ese momento aún no lo comprendía. Llegó un momento dado en el que la lucha fue tan intensa en mí, que recuerdo esa noche estábamos, por alguna razón ella vivía acá digo, caminamos por el tecnológico y me pidió que se la acompañara porque creo que por ahí vivía y yo vivía un poquito más hacia la Colón, ¿sí? Y bueno, está bien. Y me siguió hablando y yo le dije, no, última vez que te digo, no quiero que me Seguía. vuelvas a hablar de esto. No quiero ya seguirte escuchando, no, no me interesa, no quiero. Pero antes de eso, me había invitado a una reunión de jóvenes en su iglesia donde ella se reunía. Y yo le dije, ok, está bien, voy a ir. Y muchas veces lo he platicado, pero pues yo me sentí muy mal después de al convertirme, porque esa vez fui, efectivamente, de alguna forma dije, pues si de veras le interesa que yo venga, va a salir a buscarme. Era un segundo piso donde era la reunión. Y yo llegué y me paré ahí afuera. No entraste, te No, no quedaste ahí entré, afuera. ahí me quedé afuera. Y salió tal vez pensando que a ver si había ido o no había ido por ahí. Y sí, así que nos topamos ahí afuera. Y yo lo que quería era básicamente decir, ok, mira, te dije que iba a venir, sí, pero no te dije que iba a entrar. Así que no entré. Le dije, vine, pero no voy a entrar. Con esto lo que quiero que entiendas es que no quiero que
si nos saludamos en la escuela o algo, ya no intentes seguirme hablando de eso. Pero ya no era un rechazo, ¿cómo diré? Era casi un rechazo de que te rechazo, pero sígueme hablando. O sea, no era un rechazo así, de decir, no, no, Definitivo, ya ¿no? no quiero ni saludarte, ni verte, ni te acerques, ni nada, porque esa lucha ya estaba ahí presente, ya estaba ahí presente. Y tal vez la última vez que nos vimos, que fue esa vez del tecnológico, que le dije este detalle de, no quiero que me sigas hablando de esas cosas, era porque realmente ya era constante la lucha interna, pero no con ella, sino como iba comprendiendo mi necesidad personal del perdón y de arreglar mis cuentas delante de Dios. Ya era eso, era como ya no era luchar con ella, realmente ya era como, así lo sentía yo en esos días, era como luchar contra Dios y diciéndole, pues, sí, no, no, y sí, etcétera. No quería reconocer mi mal, vamos a decirlo. Ujú. No quería reconocer mi mal. Y digo eso porque tal vez fue lo previo a mi conversión. Llegó el mes de abril del 76, en que yo iba a tomar unos días de vacaciones y pues se me ocurrió ir a visitar a mi tía en Monterrey, pero por otro lado decía, pero llegando seguramente mi primo me va a Me hablar de van a esto. hablar. Y si era aquí, ahora voy allá y va a ser lo mismo. Pero aún así deseaba ir. Pero decidí ir, era cuestión de 2, 3 días nada más. Pero ahora el problema era que iba a llegar a un lugar, a una casa nueva donde yo no los había visto porque la última vez que los había visitado en Monterrey, ellos vivían en un lugar totalmente diferente a donde ahora vivían. Así que dije, bueno, pues con la dirección, con eso basta. Y sí, decidí ir, fui solo, nadie más fue conmigo, yo decidí ir a verlos. Pero en el camino, cuando llegué a la central camionera, salió un detalle que después de preguntar cómo llegar a esa colonia, cómo era llegar a ese lugar, etcétera, por ahí se ofreció un taxista a decir, oye, pues, ¿que quieres ir a esta? Pues sí, aquí está la dirección. Ah, no, yo te llevo. Dijo, yo te llevo, yo te llevo para allá. Ya, qué bueno, ya me subí, pero iba otra persona con él y yo le dije, oiga, pero lleva Pasaje. pasaje. No, no te preocupes, es compañero y Ujú. no es pasaje realmente, pero es compañero. Bueno, subí con mis cosas y efectivamente me llevaron a un rumbo desconocido en todos los sentidos, porque ni siquiera yo tenía idea de dónde era la casa, así que era lo mismo. Y en eso me dijeron, no, pues aquí está cerca la casa. Dije, bueno, ¿cuánto es? No tanto, pero dijo, no, no te preocupes, déjame, te llevamos ahí a la casa. Y pues ya a mí se me empezó a hacer raras todas las cosas que estaban sucediendo, porque, bueno, pues ya tenía como que era 19 años y pues ya pensaba, ¿no? Dije, Pues, pues ¿qué qué me van a raro hacer? que me quieran llevar hasta la puerta de la casa, ¿no? Pues Ajá. la idea es que me dejes ahí en la Sí. casa, pero para eso te Ajá. pagué. Pues uno de ellos me dijo, te ayudo. Y íbamos encaminándonos y se acerca una señora, otra vez absolutamente desconocida para mí, porque era una nueva dirección y, no, y aunque hubiera sido la anterior, pues no conocía mucha gente de cerca de Ujú. su casa de ellos. Y me dijo, tú eres sobrino de Juanita, y es que mi tía se llamaba Ujú. Juanita. Y le dije, y yo era sobrino. Entonces dije, Sí soy. sí, dije, sí, tengo una tía y vengo con ella, vengo a verla, ¿usted sabe quién es Juanita? Dijo, sí, sí, dijo, yo te llevo. Y le arrebató la maleta El al otro, taxista. Bueno, al otro acompañante. Dijo, no, no ajá. se preocupe, yo lo llevo. Y dijo, vente. Y me llevó efectivamente a la casa. Me llevó a la casa de mi tía. Órale. En ese momento yo ni siquiera, hasta que ya estaba solo con mi tía, le dije, oye tía, pero la señora yo nunca la he visto en mi vida, ¿cómo fue que me conoció? Que por los ojos.
Este, dije, mi primo, tía, dijo, anda en el trabajo, dijo, ahorita viene, ahorita viene. Ya estábamos ella y yo, los dos ahí en la casa. Y en efecto, dije, híjole, pues ahorita va a llegar y va a empezar otra vez a decir. A hablar. Pero esas veces cuando sientes que es casi una necesidad, Ujú. sin quererla, no la quieres, pero la quieres a la vez. Y efectivamente llegó Benjamín y empezó a decirme una vez más, oye Emilio, ¿has seguido escuchando? Dije, sí, pero la verdad no sé qué hacer, o sea, no sé. Y me empezó a citar pasajes de la Biblia y yo escuché y escuché y escuché. Y como que esos pasajes empezaron a tomar una especie de, no solo sentido, sino aclarar mi mente, mi corazón respecto a que realmente yo estaba mal. Yo estaba mal, definitivamente. Y terminó con un pasaje de Romanos capítulo 6 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y él me lo dijo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí dice dádiva, pero él me lo dijo, el regalo. Y me empezó a animar a que tomara una decisión por Cristo. Yo diría que ese fue el momento ya, obviamente, culminante de mi encuentro, porque ya esa lucha era intensa, de no querer reconocer mi necesidad, de no querer aceptar que realmente estaba mal delante de Dios, etcétera, etcétera. Y este pasaje que él me mencionó fue como un impacto ya definitivo en mi mente, en mi corazón, en mi conciencia, en mi espíritu, porque ahora lo entiendo mejor, pero en ese momento pues era así, como que era liberarme de aquella carga que estaba ya teniendo cada vez más fuerte. Y le dije, sí, Benjamín, sí, necesito al Señor. Y oramos ahí en casa. eh, y me dijo Emilio, pues habla con el Señor, dile tu necesidad. Así que hablamos, oramos y básicamente ese fue mi encuentro, 18 de abril de 1976. Son las cosas que no se pueden olvidar por todo el proceso, todo el aspecto que me llevó a ese momento. La otra cosa es que yo no conocía más que dos cristianos para entonces, Ujú. mi primo y Y la esta muchacha que te compañera. empezó a Yo no hablar. sabía más de allá de eso en lo absoluto. No sabía de iglesias más que la idea que el catolicismo tiene, son iglesias protestantes y Ujú. no pases ni por ahí, ¿no? ¿Tú antes sí ibas Mm, ah, o por lo menos Yo, habías conocido lo que era la iglesia católica, pero no conocías la iglesia cristiana? no, en lo absoluto. Excepto por la niñez, había un matrimonio ahí, vecinos de mis padres, que yo no sé si les gustaba sacarme a pasear de niño. Y tal vez fue pero yo en ese momento no tenía ni la más mínima idea ni conciencia de nada, de esas cosas. Me invitaron a una reunión, ellos asistían a una iglesia que no era católica, pero yo como era niño, pues yo mi interés nada más era que me sacaban a pasear. Pero sí, sí, me llevé ahí un buen susto, porque era un poquito diferente a lo que hacemos ahora. Ajá. Pero fue lo único previo contacto a años atrás, etcétera. Pero ese fue el día en que realmente entregué mi vida al Señor de manera consciente, Ujú. clara, voluntaria. Cuando yo regreso a Torreón, él me entregó una dirección diciéndome, mira, yo no conozco a esta familia, pero alguien me la hizo llegar en alguna campaña o algo. Dije, bueno, está bien, ¿y qué hago? No, mira, ahora que regrese a Torreón, búscanos, búscanos. Dije, bueno. Y al otro día me invitó a una reunión donde él estaba y hablaron, realmente no, fue una reunión pero de como que de varones, no tanto de la iglesia. Ujú. Y alguien me hizo una pregunta ahí sobre si sabía lo que iba a pasar conmigo, etcétera. Dije, no sé, pero pues seguramente algo va a pasar. Este, Al otro día me regreso a Torreón,
me regreso a Torreón, ya convertido, sin mayor claridad en muchas otras cosas, pero con la certeza de la paz que había logrado en mi conversión. Eh, Todavía esos días no tenía ni la más mínima idea de qué iba a seguir, Ujú. o sea, qué más iba a hacer. Pero ya se había acabado la lucha interna. Ya definitivamente se había acabado, se había acabado. Había un lugar en el centro de Torreón que ahí escuchábamos, cuando la gente pasaba por ahí, escuchaba cantos de Ujú. jóvenes. Y una ocasión pasé por ahí previo a empezar a reunirme ya en una iglesia cristiana. Y yo dije, yo ya podía sentir que podía personalmente orar a Dios. Ujú. Así que esa ocasión iba caminando yo por el centro y dije, Dios, ¿será aquí? ¿Es aquí donde quieres que vaya? ¿O dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Y no pasó más allá de eso. Ah, era el día 10 de mayo, un mes más o menos después. Y me acordé de aquella dirección que mi primo me Ujú. había dado. Y era una familia que, según esto, vivía allá en Ampliación Los Ángeles. Pero era una colonia que pues yo nunca recorrí antes de eso. No era una colonia de mis movimientos, por decirlo Tus así. rumbos. Así que aunque fuera conocida en Torreón, yo no la conocía porque Ujú. no era un lugar donde yo normalmente caminara. Y decidí ese día salir, era domingo, fui a buscar la dirección. Este, y lo único que hice fue realmente, el único lugar que yo conocía previamente de ese lugar era la Plaza del El Eco. eco. La Plaza del Eco, así que pues ahí me refugié, como quien dice, en la Plaza del Eco. Y ahora sí, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es la calle? Pues no tengo ni la más mínima Ujú. idea de a dónde caminar. Y realmente me desanimé un poco, muy rápido tal vez, pero me desanimé y dije, no, pues va a ser muy difícil, no conozco esta colonia, no tengo ni idea. Eh, según yo, me paré ahí en un puesto, no según yo, me paré en un puestecito ahí, tomé un refresco y eso. Y empecé a encaminarme de regreso a casa, sin saber, hasta después de caminar unas 2 cuadras, escuché cantos en una casa y llegaba gente y rápidamente, literalmente corrí a la esquina para ver el nombre de la calle La calle. y resulta que esa era la calle por donde iba a caminar. Ibas por ahí, no te habías Sí, dado cuenta. no, de verdad no. Me regresé y vi ahí tenían el número en la puerta y vi que era el número y dije, ¿ahora qué hago? No conozco a nadie de Ya estoy aquí. aquí, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, porque no conocía a nadie absolutamente. Y me paré ahí afuera, ahí me recargué en el vitral, porque era una librería, y ahí me paré, dije, ¿ahora qué hago? Me meto así, no los conozco, no me conocen, no sé ni siquiera si puedo entrar o no. Y en eso iba a entrar unas personas y luego llegó una señora, este, se bajó del vehículo donde la llevaban y me preguntó, ¿buscabas a alguien? Dije, bueno, es que andaba buscando esta dirección. Y ya la vio, dijo, ah, sí, vente, es aquí. Y me agarró del brazo y me metió. Y en ese momento, pues terminaron de cantar y empezó a exponer quien iba a exponer en ese momento. Y todo empezaba a ser de una manera tan distinta para mí, que llegué tan contento a la casa que empecé a compartir con mis hermanos que estaban ya visitando a mi mamá por el día 10, diciéndoles todas esas cosas que me estaban sucediendo. Y a partir de ahí fue un tiempo. Pero antes de eso, antes de empezar ya a tener un lugar donde congregarme, lo chistoso fue que si hubiera sido una iglesia no sé, yo no hubiera tenido discernimiento, no hubiera tenido discernimiento Sí. si solo pensé que la palabra estaba entrando a mi corazón y eso era todo.
Pero antes de eso, recuerdo que había, con los amigos con los que yo me juntaba y con los que pues nos íbamos de fiesta seguido, me hablaron para invitarme a una fiesta. ¿Dónde va a ser? En la casa de fulanita. Yo ya convertido. Pero antes de reunirme, antes de empezar a tener Ujú. contacto con cristianos. Con más cristianos. Y le dije, sí, sí voy, está bien. ¿Dónde va a ser? No, pues está el lugar. Pues llegamos a la fiesta y algo no cuadraba ya en mis pensamientos. No sabía más, no había empezado a leer tanto. Entonces recuerdo que empezó la fiesta, empezó el baile y la chica que yo saqué a bailar pues era del grupo de amigos. Ujú. Y de repente fue un impacto muy interesante en mi mente, yo digo en mi mente, si alguien me dijera, ¿qué estás haciendo aquí? Ujú. Fue muy interesante porque no fue una voz, no fue algo que viera, simplemente fue ahí en mis pensamientos. ¿Qué estás haciendo aquí? Como que algo implicaba que eso ya no era parte iba a ser parte de mi vida nueva, si eso era parte de mi vida pasada. Digo, en ese momento no lo analizaba de esa manera, Ujú. pero a mitad de la pieza recuerdo que me despedí de la compañera, de la amiga y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy. Y la dejé La ahí, dejaste ahí a a media medias. pieza. Y me salí y ya nunca más volví a visitar un evento así. Esa fue como tu última fiesta. Sí, sin que alguien me dijera, esto no es Ujú. bueno para ti, pues todavía no tenía Sí, no contacto, te reunías ni tenías nada, no, como que... eso fue en ese lapso de tiempo. Así que yo por eso pienso que Dios empezó a hacer algo en mi corazón y en mi vida, porque cosas que empezaron a sucederse así, fueron parte de eso. Ah, y entre otras, pues el deseo de decirle a mi familia lo que Dios estaba haciendo ¿Y conmigo. cómo lo tomó tu familia? Pues un poquito contrariados, un poquito contrariados porque pues no, como que no entendían de qué se trataba, ¿no? Ajá. Lo que estaba diciéndoles. Pero no fue la primera y única vez. Empezó a partir de ahí, empecé a hablarles más. Y conforme iba aprendiendo más, pues llegaba a mi casa y les decía y les compartía. Hasta que ya fue conciencia clara de querer que ellos también Ujú. conocieran al Señor. Nadie en la iglesia me decía eso, esto era algo que estaba naciendo en mi propio corazón. Otro encuentro que tuve esos días fue con un ex compañero de la escuela, que en el grupo de escuela, él sí estaba en mi salón de clases, y sí sabía que algo diferente era, que no era católico, que era otra cosa, pero Ujú. personalmente conmigo nunca había tenido una plática. Y ese día fue a buscarme a la casa, incluso me preguntó que si yo ya me estaba reuniendo en algún lugar. Le dije, no, todavía no, pero dijo, mira, Milo, entonces tú debes de hacer esto y esto y esto y esto. Y a mí eso me Se sonó. enteró de alguna manera que tú Sí, ya se enteró habías... por otros compañeros porque yo empecé a hablarles del Señor. Y creo que para ese momento ahora sí ya habíamos salido de la escuela. No, no, todavía no. Todavía estábamos en la escuela. Y yo empecé a compartir ahí con algunos. Así que él se dio cuenta y vino y me buscó. Pero pues a mí me sonaba un poquito extraño porque que me diera instrucciones de qué es lo que debería de hacer Nunca se había ahora. acercado y se No, acercó para o sea, darte instrucciones. sí, ándale. Pues a lo mejor estaba mal yo porque tampoco debía haber pensado así, pero sí, no, pues no tuvo cabida su exhortación porque pues yo dije, bueno, hemos sido compañeros 3 años y nunca me había dicho nada hasta ahora, Ujú. etcétera. Y aparte de eso, que me hablara de una iglesia de tal nombre, una iglesia, me dijo una iglesia bautista. Hasta ese momento yo ni siquiera esa palabra estaba en mi Vocabulario. vocabulario, ¿no? Yo solamente sabía de católicos y protestantes. Pero bueno, ya una vez que empecé a reunirme, ya muchas cosas se empezaron a aclarar, empecé a conocer un poco más y lo llevaba a la casa. Ujú.
casi todo lo que aprendía lo llevaba para mi familia, al grado tal que algunos de mis hermanos se empezaron a interesar, me empezaron a acompañar, me empecé a llevar a mis sobrinos chiquitos, Ujú. y que ahora pues ya todos se han convertido. Es lo que te iba a preguntar, de tus 2 hermanos, decías que son, 11 hermanos y yo, ¿tú qué 12, posición eres? el sexto. Y tú fuiste el que empezaste a hablarles Sí, ahí en tu fue familia, se puede decir, el primer el convertido. primero. Y a través del tiempo a los que les has compartido, ¿ya todos han tomado decisión o queda por ahí alguno? Todos tomaron una decisión, Incluso todos tus tomaron. padres también. Sí, mis padres, mi papá tardó 10 años 10 en años. convertirse. Mi mamá fue menos, pero lo que empezaba a suceder esos días que después yo me daba cuenta que mi mamá lloraba porque para ellos, pues yo me había cambiado a otra religión. Era Y como una sí, traición, ¿no? sí, y familiares de mis padres también, mi papá más bien, familiares de mi papá. Ujú, La tía de Monterrey era hermana de mi mamá. ujú. Familiares de mi papá se enojaron mucho conmigo, que pues que andaba haciendo yo con esas cosas. Mi papá también me empezaba a reclamar pues que estaba haciendo. Al grado tal que un día de plano ya me dijo, ¿sabes qué, Emilio? Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras creer, si tú quieres, pero no te metas con nadie. De la casa no quiero que le andes hablando a nadie. Y pues así empezaron a hacer un poquito los encuentros con él, porque yo intentaba hablarle, Ujú, pero pues ya cada vez me cortaba más rápido. Y una ocasión llegué de una reunión y me preguntó, a ver, hijo, a ver, vamos a hablar, casi civilizadamente, ¿no? ¿En qué andas? Me dijo, ¿en qué andas? Le dije, papá, mire, ustedes muchas veces me llegó a ver en la calle solo, realmente me sentía muy vacío, pero además de eso, yo no sabía que estaba tan mal delante de Dios. Pero que, aparte digo, la diferencia es que ahora sí creo. Algún día aquí escuchábamos que, pues, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Lo que pasa, la única diferencia, le decía yo, hasta ahora, es que ahora sí lo creo. ujú, Ahora sí lo creo. No, me dijo, a la hora de la muerte se sabe. Le dije, no, papá, es que yo ya se lo puedo decir. ujú, Jesús dice esto, ya le empecé a citar pasajes que empezaba a conocer esos días respecto a la resurrección del Señor, que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que le dije, papá, así que yo no necesito ya esperar hasta el día que muera. Yo ya lo sé ujú. y lo creo. Esa es la diferencia, lo creo. Y cuando empezaba otra vez a hablarle, pues otra, no, no, ya, hasta aquí, está bien. El día que me bauticé, que fue en el mes de junio, y lo hice hasta entonces porque no, yo ignoraba del bautismo, fue porque alguien me preguntó que si me iba a bautizar. Y dije, bueno, pues no sé nada de eso. Y me mostró pasajes de las escrituras, otro joven de los muchachos de la congregación. Le dije, bueno, está bien, y eso dice el Señor. Dijo, sí, mire, aquí dicen las escrituras. Le dije, entonces está bien. ¿Lo hago? Claro que sí. Pero Dios de alguna manera trajo a mi mente, a mis pensamientos, a mis padres y particularmente a mi papá, porque empezaba a cambiar mi relación con él en el sentido de cercanía. Me debería de sentir más cercano a él, porque esa era la motivación que Dios estaba haciendo. Así que yo dije, pues si voy a tomar este paso, debo decirle a mi padre, como una especie de manifestación de que estaba dispuesto a sujetarme a su autoridad. Ujú, Eh, Así que ese día era un día de oración en la congregación, en Vencedora, y intenté sentarme con mi padre ahí en la sala cuando iba a salir yo a la reunión para hablar sobre el bautismo con él y decirle que requería su permiso. Pero no me atreví, lamentablemente no me atreví porque ya tal vez las experiencias anteriores de encuentro así fuerte, sí. como que me hizo decaer un poquito. Me fui a la reunión, oramos, les pedí que oraran por mí en ese sentido. Y regresando a la reunión de oración, ahí ya, ahí me atreví. Le dije que si podía, estaba viendo la televisión en la sala, dije que si podía apagarla, quería hablar con él. Y me dijo, sí, está bien, apágale.
Y ya le empecé a explicar lo que hasta en ese momento me habían comentado del bautismo y cómo era, pues que yo quería obedecer a Dios y eso es lo que Dios decía, yo quería obedecerlo, pero quería que él lo supiera, que él estuviera al tanto y que me diera su permiso. Y su respuesta inmediata fue, no, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Y sí, pues a lo mejor desde el punto de vista de un muchacho de 19 años pidiendo permiso por algo, no era Sí, lo común. Pero yo quería que él se diera cuenta que algo estaba pasando conmigo. Así que dije, papá, si hubiera querido hacerlo así, lo hubiera hecho, pero no quiero, quiero que usted me dé su lo permiso. estabas tomando en cuenta Así como es. autoridad, Yo como le hijo. dije, yo sé que usted no lo entiende todavía, pero necesito su permiso. Y como que él se quedó así viéndome, y, pues, ¿qué le pasa a este? Dijo, ¿es importante para ti eso? Que yo te dé mi permiso, que te lo diga así. Dije, sí, sí. Si no, no lo voy a hacer porque yo creo que Dios quiera que desobedezca a mis padres. Ah, dijo, bueno, no, pues entonces, no, mijo, está bien. Si eso crees que es importante, está bien. Tú bautízate, conforme a lo que dices, ¿no? No, me acuerdo que Josué Cuevas vivía a la vuelta de mi casa. No nos conocíamos antes de eso, de mi conversión y todo eso, no, no, no éramos conocidos ni nada. Y fui y le conté porque habíamos orado en la reunión de oración lo que había pasado y realmente yo me sentía muy, muy feliz. Eh, Regreso a la casa, se planeó el bautismo en junio y me bauticé. Pero sí, fue la manera en que el Señor me llevó hasta sus pies, ¿no? Y ha sido, pues, ya que 40, Fue en 76, ya van a ser casi 50 años. 50 años. Y en ese lapso, Emilio, pues obviamente han habido pruebas, han habido luchas, pero pues en todo te ha mantenido el Señor, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios. Algo que yo tengo muy claro en mi mente y mi corazón es que puede haber luchas, puede haber situaciones difíciles en la vida, pero algo que quedó sumamente claro y es tal vez algo que yo siempre he agradecido, el haber conocido el Evangelio de una manera distinta, en un lugar diferente. Ujú, ¿Por qué? Porque no es que hubiera ahí más cristianos delante de mí o familiares o algo tratando de llevarme ujú. al conocimiento de Dios. Este, Así que fue tan clara mi conversión para mí, fue tan clara que siempre quedó ahí, de que podía pasar cualquier cosa, pero eso era había quedado sumamente claro, o sea, no, así que a través de los años, no tengo ninguna duda de Sí, eso, ninguna. Hasta el día de hoy, claro, no tengo ninguna duda de haber conocido al Señor. Dios te fue mostrando, como tú dices, no necesariamente por el ejemplo de otros cristianos, porque no estabas precisamente rodeados de ellos, sino que Ujú. Dios fue obrando en tu vida por su espíritu. Así es. Y de tal manera que pues todas las decisiones que ibas tomando, pues iban, ahora sí que tú ibas siendo más bien de ejemplo, por ejemplo, para tus hermanos, para Ujú, tus papás, para ujú. otros creyentes que se iban, con los que Sí, empezabas a convivir. sí, sí. De hecho, mi mamá, que insisto, era una de las, pues sí lo sentía mucho y yo me daba cuenta que lloraba por eso, porque como que yo le había quedado mal. Se convirtió al poco tiempo junto con algunas de mis hermanos. Empezó a asistir a la congregación, a Vencedora, asistió más de 40 años a la Vencedora, Sí. junto con más familia. Se empezaron a acercar más familiares, aparte de mis hermanos, cuñados que ya tenía, tíos o sobrinos, etcétera, al grado tal que podíamos tener una reunión en casa, con lo poco que podía compartirles todavía, pero podíamos tener una reunión en casa, Ujú. con un buen número de personas. Y en el intento durante esos 10 años con mi padre, eh, pues procurábamos tener reuniones seguidas en la casa para que él escuchara, porque él no acostumbraba mucho salir. Mi papá realmente no tenía así muchos amigos, por decirlo así, que con Ujú, los que se fuera y saliera, excepto cuando tomaba. ujú. Este,
pero fuera de ahí siempre estaba en casa, casi siempre estaba en casa. Así que este, fue sentía mucha carga porque ellos, mis hermanos, conocieran al Señor. Este, mi padre lo fui yo notando un cambio en su actitud conmigo porque yo empecé a llevarme a las reuniones a mis sobrinos, a Zoila, a Juan José, a Nancy, todos ellos eran chicos, eran Ujú. chiquillos. Y yo me los llevaba, todos los preparaba para llevármelos a las reuniones. Y eran mis acompañantes durante esos Ujú. primeros días, antes de que de mis hermanos se empezaron a convertir, incluyendo a mi mamá. Pero mi papá, una ocasión que yo iba a salir, como ese día estaban ellos en la casa, me acuerdo que me habló y me dijo: oye, Emilio, ¿ya te vas a la reunión? Le dije: sí, papá, ya me voy. Dijo: ¿y no te vas a llevar Niños. a los sobrinos? Ah, sí. Y me regresé y los preparé. O sea, ese día no tenías planeado llevártelos y tu papá te Así recordó. es, sí, así es. Así que yo empecé a notar hasta el día que él se convirtió, fue después de 10 años en el hospital, consciente, muy consciente. Él llegó por un dolor, pero ya estaba aliviado del dolor, cuando menos. Ujú. Y ese día se convirtió, mi papá. Ese Gloria a día se Dios. convirtió. Pues una historia digna de contar. Y te agradecemos, Emilio, que yo creo que no podemos resumir en un poco tiempo, pues más de 40 años, ¿no? Casi Ujú. 50 años de andar en Cristo. Obviamente hay muchas, me imagino que tienes muchas anécdotas que contar, Sí. algunas muy impactantes y algunas otras para la anécdota. Pero mientras tanto te agradecemos este tiempo que nos dejas conocer un poquito de cómo fue tu vida antes, durante y pues después de Cristo todavía seguimos aquí. Ujú. Y pues esperemos vernos en otro episodio. Emilio. ¿Algo más que Muchas agregar? gracias. No, pues muchas gracias. Efectivamente, hay muchas cosas que el Señor empezó a hacer en nuestra vida y le agradecemos eso hasta el día de hoy. Pues muchas gracias Pero sí, nuevamente, Emilio. Esperamos encontrarnos más adelante. Y amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden sintonizarnos en el próximo episodio porque también ahí vamos a platicar. Gracias.